Todo el día hemos presenciado camiones, largas filas de ellos haciendo cola en La Pampilla, la refinería de Petroperú, porque sí, hay un desabastecimiento y entonces el gobierno desembolsa 4.000 millones de soles, así nomás. ¿Es una medida efectiva? ¿Paliará el desabastecimiento? ¿Por qué estamos en esta suerte de presenciar a Petroperú ingresar a unidad de cuidados intensivos y salir, ¿no?, como si es o lo fuese una empresa enferma? De hecho, se enfermó mucho en los últimos años y más aún a los inicios del gobierno del presidente Castillo. Anthony Laub es experto en temas energéticos y está con nosotros. Anthony, bienvenido. Buenas noches. ¿Es la solución este desembolso enorme? No. ¿Cuál es la solución entonces? La solución con Petroperú es una reestructuración absoluta de la empresa. Yo no soy partidario de las empresas públicas. Para mí Petroperú tendría que haber sido vendida hace muchísimos años. Creo que es irrisorio o iluso pensar que vamos a poder vender Petroperú, más aún con un gobierno pro-estatista como es el gobierno del señor Castillo. Y con la baja de calificación además. Y con la baja de calificación además. No, es que no importa, porque incluso si es que se le siguiese rebajando... Hay una depreciación, ¿no? Hay una depreciación, vamos a perder plata, eso hay que asumirlo, ¿no? Perdimos plata, ojo, desde el momento en que se decidió hacer este despropósito. Y eso fue en el gobierno de Humala. No, hay que poner un poco las cosas claras. Talara, dices. Talara. Talara fue un despropósito. ¿Ok? Una refinería similar a lo que era Talara, que es la refinería que tiene Repsol, ponerla a punto y cumplir con las exigencias de la norma costó 750 millones de dólares. Eso fue lo que nos vendieron a nosotros en el gobierno de Humala, que iba a costar 750 millones de dólares la modernización de Talara. Ojo. Ideólogo fue Humberto Campodónico, que hoy día sigue sentado en el directorio en ese momento, de la mano de Merino, con Humala, y creo que era Castilla el que estaba de ministro de Economía en ese momento. Sí. Ellos le dieron luz verde a este proyecto. De 750 pasó a 1.250, a 1.500, a 2.000, a 4.000, a 5.000. Me explicaron una vez que, claro, había en el medio un préstamo, ¿no? Había dineros prestados, entonces los intereses iban subiendo cada año. Sí, era impresionante, y subían, y subían, y subían, claro, y al final perdíamos nosotros. Y el proyecto lo ibas haciendo más grande cada vez. En vez de haberte quedado con lo que supuestamente originalmente tuviste que haber hecho, desechaste toda la refinería actual y has construido una nueva, nuevecita. Es una nueva refinería. Entonces yo siempre hago el mismo comparativo. Digo, imaginémonos Talara, un emprendimiento estatal, 6.000 millones de dólares. Vamos a compararlo con el proyecto energético más exitoso que ha tenido el Perú y que tiene el Perú, que es el proyecto Camisea. Más o menos, Camisea debe haber costado 5.500 en todos sus tramos. Grandes diferencias. Enormes. Enormes. La primera gran diferencia, el proyecto Camisea fue hecho a tiempo y dentro de su presupuesto. El proyecto de Petroperú no está concluido, lleva más de 8 años de construcción. Salió de 750 a 6.000 millones de dólares y, por supuesto, eso ha puesto en una condición absolutamente catatónica a la empresa. Pero Campodónico dice, Humberto Campodónico, el presidente de Petroperú, lo que sostiene es que el inicio de operaciones de Talara va a permitir obtener liquidez para Petroperú y así aliviar los problemas financieros por lo que está pasando. Afirmación de Campodónico. Yo dudo mucho. Y dudo mucho por varias razones. Petroperú, en su mejor momento histórico, era una empresa que te arrojaba más o menos entre 100 y 150 millones de dólares como utilidad. ¿De acuerdo? Pese a ser la empresa que más ventas tiene a nivel nacional. Pero no confundamos ventas con ratios económicos y financieros. ¿Okay? Su utilidad es baja. El año pasado, Petroperú arrojó 68 millones de dólares. Ojo, estados financieros no auditados aún. Pero a decir de Petroperú, 68 millones. El 2020... ¿Dices que podría ser más? No. Yo digo que podría ser menos. Menos. Yo diría que es menos. No importa, pero asumamos que son 68. El 2020 arrojó pérdidas por 67. O sea, en 2 años está tas con tas. ¿Me dejo entender? Sí. Ok. 6.000 millones de dólares cuesta Talara. 95% es apalancamiento puro o préstamo puro. Estamos hablando de más o menos 5.800 millones de dólares intereses de préstamos, van más subiendo, sus intereses van subiendo. Y encima el Estado en mayo le prestó 750 millones de dólares. Hoy le regala 1.000 millones de dólares.
y fuerza un préstamo del Banco de la Nación por 500 millones de dólares adicionales. ¿Y eso qué factura nos va a pasar después? 8.250 millones de dólares, eso es lo que vamos a tener que pagar los peruanos. O sea, esto va a salir de nuestra plata. Y esto sale de nuestra plata, directa o indirectamente. Directamente porque son impuestos nuestros que se están utilizando para financiar un emprendimiento empresarial que claramente es nefasto. Y segundo, indirectamente, porque si es que ponemos en funcionamiento Talara, Talara va a requerir de precios altos para poder repagar sus créditos. Pero lo que dice Campodónico una vez más es que esto, Talara, nos va a permitir tener combustible propio, además de ser importadores. ¿De dónde vamos a sacar combustible propio? La refinería de Talara. Lo que él dice. No, la refinería Talara puede procesar 95.000 barriles día de petróleo. El Perú entero produce menos de 40.000 barriles día. ¿De dónde vamos a sacar los otros 45.000 barriles de petróleo que tenemos que procesar en Talara? Claro, serán 45.000 y el resto importados. Vamos a seguir importando. Y segundo, para poder, nuevamente repito, repagar el 95% de deuda que tiene Talara, más sus intereses, más los créditos al Banco de la Nación, al MEF, ¿qué vamos a tener que hacer? Mantener los precios altos. Entonces, al amigo conductor, no hay que engañarlo, no hay que decirle la gasolina va a bajar. No, esa es básicamente la razón por la cual la gasolina en el Perú es más alta que la gasolina en Chile, por ejemplo. Y uno podría decir, ¿por qué en Chile cuesta menos la gasolina que en el Perú? Si tenemos, vamos a decir, posiciones similares. Importamos el producto, ¿correcto? Y lo vendemos. ¿Por qué la gasolina en el Perú cuesta mucho más que en Chile? Si es que además estamos más cerca, logísticamente hablando. ¿Por qué? Porque el margen de comercialización que le agrega Petroperú a la gasolina está muy por encima de lo que normalmente fija el ente regulador SINARMIN como precio de referencia. Y esa es la única realidad que existe. O sea, lo que estás diciéndole a es que hay un sobreprecio. Público, además de un sobreprecio, es que lo que se viene es una subida del precio del combustible, ¿es lo que me ha parecido entenderte? O no va a haber una bajada. O se va a quedar ahí. O se va a quedar ahí, ¿no? 19, 20, 19, 20 21, soles 25. y ya nos iremos acostumbrando a estos precios y los mantendremos ahí por un buen rato. Pero no solamente eso. Petroperú tiene más o menos 1.000 personas que ingresaron desde el año 2011 a hoy a trabajar a Petroperú. La pregunta es, ¿para hacer qué? 1.000 personas que suponen más o menos unos 70 millones de dólares al año, solamente en sueldos y costos directamente vinculados con esas personas. Entonces tenemos hoy día una empresa que tiene 2.700 personas, Petroperú. Tenemos una empresa que está hiper endeudada. Tenemos un Estado que en vez de ponerle coto a ese hiperendeudamiento, sigue alimentando el endeudamiento. Y además lo premia con un regalo de 1.000 millones. De dólares. De dólares, perdón. Y la gente dice, pero está capitalizando. Sí, claro, pero si es que el único accionista de esa empresa es el Estado, no está capitalizando nada, le está regalando 1.000 millones de dólares. Si hacemos la cuenta, 8.250 millones en deuda, vamos a suponer que sean 8.000. ¿Cuántos hospitales de primer nivel podemos construir a nivel nacional con esa plata? Olvídate, una barbaridad. Ok, por lo menos unos 10. ¿Y eso? Y eso. Y eso. De primer nivel, te estoy diciendo. Sí, claro. Entonces, lo que está ocurriendo es terrible. Pero lo más grave es que esto se ha instrumentalizado vía un decreto de urgencia. Un decreto de urgencia que colisiona frontalmente con las leyes de transparencia fiscal. Tiene determinadas y recortadas razones digamos, un decreto de urgencia. El decreto de urgencia surge cuando tú tienes una emergencia, poniéndolo en casos privados, cuando ocurre un hecho de fuerza mayor, no previsible, irresistible, que no podamos de alguna u otra manera solventarlo. Este es un caso de una crónica de una muerte anunciada, parafraseando a Gabo, ¿no? Porque sabíamos perfectamente que Petroperú ya había entrado a UCI no hace un mes, no hace 6 meses, hace 2 o 3 años que había estado en UCI. Sí, claro. Entonces, no me digan que no había cómo prever
que íbamos a llegar a esta situación. Esta situación la venimos anunciando desde hace 1, 2 o 3 años. Y eso es lo que estamos pagando hoy. No van a bajar las gasolinas. La cruda radiografía de Anthony Love, experto en temas energéticos, a propósito de la crisis en Petroperú y este desembolso de 4.000 millones de soles para, dicen voceros oficiales, volver a niveles regulares el abastecimiento del combustible. Gracias, Anthony. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias. Vamos a la pausa. Y hablando de decisiones de gobierno, hoy el Consejo de Ministros decretó que se levantan todas las restricciones por el COVID-19. Ciertamente uno dice que alivio, pero las cifras, sobre todo de las vacunaciones, ¿nos permiten esta liberación? Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos.